Voy a tupirlos a todos. Corta. ¿Cortar el qué? Coño, el deck. ¿Qué va a hacer si no? ¿Y mi deck? ¿Dónde está mi mazo? I want your soul. Oh, ¿qué pasó? ¿Cómo va eso, gente? Aquí estamos en FinFanFunDecks y comenzamos con una receta de mazos llamado Dequeo Masivo. Y tenemos como comandante al Minskinner. 3 azules, una pesadilla, es encantamiento, no puede ser bloqueado. Y dice, siempre que una fuente que tú controles fuese a hacer daño a un oponente, se prevé ese daño y cada oponente midea esa misma cantidad de cartas. ¡Oh! Es brutal. Yo la quiero. Me abrí un sobre y no me ha salido. Pero en el momento que la consiga, la pondré en juego. Montaré el mazo más chungo solo para dar asco. Porque el que quiera montar este mazo tiene que asumir que va a dar asco a la mesa. Así que, chico, chica, si vas a montarte este mazo, sé consecuente con tus actos. Después no vengas llorando de que te están tupiendo la vida, porque o tupes o te tupen. Comenzamos con el mazo. Tenemos este conjuro, que es la risa malvada de Tasha, que es buenísimo, cuesta lo mismo que el comandante, y dice que cada oponente exilia cartas del top hasta que llega a 20 de coste. Eso es brutal. Buenísima esta carta. Yo la tengo y es la leche. Después tenemos el Tericia Mistbreaker, que dice que siempre que ataque, el jugador defensor se milea la mitad de la biblioteca redondeados arriba. Y encima tiene desenterrar, o sea que para tocar los cojones. Luego tenemos esta carta, dequea, cada oponente se dequea 14 cartas. Obviamente vas a hacer el principal, no vas a hacer de que cada uno milee 4 cartas, porque si no vas para pegarte. Tienes que dequear masivamente. La erosión de la memoria, siempre que un oponente castee un hechizo, que se dequee 2. La gárgola, esta está ahí, la puse porque al fin y al cabo es por coste 2, es una 5-4 que vuela. Si un oponente tiene más de 7 cartas en el cementerio, esta puede atacar y no puede bloquear si tiene 4 o menos cartas. Pero bueno, esto va bien, es para atacar, saltar efecto de comandante y dequear. Como es un mono azul, siempre que gastas un hechizo azul, el jugador objetivo se dequea 2 cartas. El Fragile Insanity, un encantar, una maldición, que dice al comienzo de cada paso final, el jugador encantado se dequea igual al número de cartas que se haya dequeado en el cementerio, o sea, que se haya dequeado en ese momento. Así que es como en plan, te ataco, te dequeas 10, final de turno, dequeate otra vez 10. Eso es, vamos. Para mandárselo a quien te esté tocando los cojones. Ese mono red agro que te esté ahí en plan, pin, te voy a tupir cuanto antes. Pues, pum, dequéale antes la vida. Para eso, esa gente que le gusta jugar con cascada, con descubrir dinosaurios, ¿sabes? Va entendiendo. Siempre que un oponente castea un hechizo, roba 7 cartas. Pues tú imagínate, casteas, roba 7 cartas. ¿Qué haces descubrir con tu... ¿Cómo se llama? ¿El Pantlaxa? ¿No? Sí, el Pantlaxa. Descubrir Omers, roba 7 cartas. ¿Que quieres castear otra cosa? Roba 7 cartas. Venga. Y eso es en plan... Vas a ver como la mente del jugador ese va a explotar. Y eso es lo que te interesa. Luego después tenemos esta, que dice que siempre que robas una carta, cada oponente se le queda 2. El Teferi, que es exactamente lo mismo, solo que la diferencia es que tú robas una carta y descartas una carta cuando entra en juego. Cuando tiene Delirium, y cuando tengas 4 más cartas de diferentes tipos, cada oponente se le queda 3 cartas. Sí, el jugador objetivo, o sea, siempre que ataques tú elijas al jugador, o sea, le atacas al más débil, pero al más fuerte le dejas la mitad de la biblioteca, o sea, que ni tan mal. Tú sabes cómo es Commander. Commander, todo el mundo quiere buscarse una cartita, voy a buscar un maná, voy a buscar esto, voy a buscar ello, pues ¡pum! Dequéate 30. Por buscar. Aquí no se busca. Tú tienes que tupir a todo el mundo. La cacofonía, para que todo el mundo se joda, miliándose la mitad de la biblioteca. Y en la mención especial que será al final del vídeo, será el combo wombo definitivo.
El Ring Crab para estar tocando los cojones. Ay, pongo una tierrita, te quédate 3. Ay, pongo otra tierrita, te quédate 3. Ni tan mal. Y con esto terminamos la parte de dequeo. Bueno, ahora vamos con los counters. Como comprenderás, tú eres el objetivo de la mesa. Todo el mundo te va a querer tupir. Te va a querer tupir la Yoda, te va a querer tupir la Pantlaxa, te va a tupir el Eldrazi, te va a tupir todo el mundo. Porque estás tocando mucho los cojones. Pero tú tienes que tocar más los cojones. Y el objetivo es counterear. Ay, te voy a sacar, voy a barrer la mesa, counter. Ay, voy a sacar a mi Ulalek, counter. Le vas a joder la vida. Ay, te voy a tupir tu comandante, counter. Y tienes que decirlo así, counter, pero con estilo, para que la gente se cabree más todavía. El Arcane Denial, para counterear más todavía. El Counter Spell, counter. El Fear of los Impostors, fíjate tú, esta carta no me salió abriendo los sobres, así que joder. Tiene flash y countereas, así que de locos. Y encima es una criatura, o sea que ni tan mal. Que después la puedo usar en contra de la peña. Ah, pues te quédate 3. De que todo el mundo 3, cabrones. Counter y te dequeas. Counter y te dequeas. Counter y te creas un pajarito, ni tan mal. Un negate, hay que tener el negate por todos lados. Nunca se sabe quién te va a querer tupir la vida. Quién va a hacer el wombo combo para hacerte un finisher. Le metes el counter ahí para que se quede todo dislocado. Y con esto terminamos la parte de los counters. Ahora vamos con la parte del robo. Tenemos el considerar, con el Surveil 1, robar una carta. Daily Fair of Dreams, esta fíjate tú, nunca la he llegado a ver en persona. Y no sabía ni que existía, con eso te digo todo. Pero me parece muy interesante. Porque dice, vuela, te cuesta 1 menos si pagas 2 vidas. Y siempre que castees un hechizo permanente azul, robas una carta, o sea que ni tan mal. Pero nunca la he visto, es lo curioso. El Sol Ring, obviamente. Aquí en este mazo, como todo el mundo te va a querer hacerte el focus y te van a querer tupir a tu comandante, vas a tener que tener muchas piedras de maná. El Sol Ring, el Arcane Signet, todo lo que tú te quieras imaginar de piedras de maná, pues a tenerlo, porque te van a tupir. El Burnisher's Card, esta carta es buena para buscar maná, así que ni tan mal. O sea, alguien te ataca, tú te defiendes, sacrifico, me busco 2 tierras y las pongo en juego. Simulacro Solemne, robar cartas, poner tierra. El Overlord, esta carta es buenísima porque lo pagas con Impending, vuela, siempre que entra o ataque, roba 2 cartas y te descartas una. Así vas acelerando el mazo para tupirlos a todos. El Silent Heart Creeper, este está de puta madre porque es imbloqueable. Siempre que haces combate a tu jugador, tú eliges uno, 2 contadores más 1/1, roba una carta o se convierte en una copia de otra criatura. Pero básicamente para hacer daño. Esta es buenísima porque al fin y al cabo ya habrás dequeado masivamente, robas 4 cartas, porque te cuesta menos, te costaría 4 en todo caso. El Jin-Gitaxias. Chacho, ¿qué hace el Jin-Gitaxias aquí? Pues para tocar los cojones. Tu objetivo es tocar los cojones. Ese es tu objetivo principal, no hay otro, tocar los cojones. Da igual que pierdas, pero si tocas los cojones, te sentirás satisfecho. Date cuenta que tiene flash al comienzo del mantenimiento. Al comienzo del paso final, tú robas 7 cartas de tu paso final. Y cada oponente, la mano se reduce en 7, o sea, si tienen 7 cartas, si tienen 2 cartas, si tienen una carta, al final de su turno, va a tener que descartarse sí o sí. Obviamente, lo único que le hace counter a esto es lo de que mano infinita. Pero para eso, ¿qué se le puede hacer? Siempre habrá alguien que te toque los cojones. El Lorien, un Island Cycling y roba 3 cartas. O sea, que tan mal. A mí me sorprende que esta carta valga 5 pavos. No, espera, no. ¿Cuánto vale? 3 pavos. Joder. Paseo común está cara. Federico es muy importante. Coste 2, flash, vuela. ¿Alguien va a robar carta? Pues tú robas cartas. El Dijin, para que te cueste 1 menos los hechizos, esos counters famosos. Y como vas a sacar tantos instantáneos conjuros en partida, al fin y al cabo es un coste 3, vuela y le pegas a alguien y hace que todo el mundo se dequee. El Optar, Scry 1, robar carta. Y con esto finiquitamos la parte de robo. Ahora vamos con los bichotes y cosas de chetar masivamente. Tenemos la Excalibur. Esto, para meterse al comandante, date cuenta que tu comandante es imbloqueable, es una 10-1. Y con esto es una 20, con vigilancia. ¡Pum! Dequense 20, cabrones. El Eluge, que esto está de puta madre, la verdad. Me sorprendió esta carta. Bastante buena, porque dice, cuando entra en juego de ataca, pones un contador de flood en la isla objetivo.
Y esa isla y esa tierra es una isla además de esos otros tipos. Y el primer instantáneo conjuro que fueras a castear cada turno te cuesta uno menos por cada Flood Counter. ¿Está de locos esto? Esto directamente para tocar masivamente los cojones. Le metes la Excalibur a Min Skinner, le metes el coso este, le das 2 veces, 40. Ah, coño, yo, ¿verdad? ¿Le metes insta? Metes insta 1 y ya está, es GG ya. No, le metes insta por comandante. No, porque el daño se previene. Es verdad. Ay, es que tú no estás acostumbrado. Uno está acostumbrado a hacer daño, es verdad que se previene. Es verdad, si no estaría demasiado roto ya. Valdría haber 50 pavos ya. El Black Blade, +1/+1 por cada tierra que tú controles. Así que mira, para tupir a todo el mundo. El Tempest Jin cuesta lo mismo que el comandante. Vuela, +1/+0 por cada isla que tú controles. Isla básica, como vas a tener islas por un tubo. El Jace Fantas vuela, +4/+4 siempre que un oponente tenga 10 o más cartas en el cementerio. O sea, una 5/5 por coste 1. De loco. Esto para no tener tamaño máximo en la mano, robas cartas y siempre que fueras a robar, siempre que hayas robado más cartas, al comienzo del combate le pones contador +1/+1, igual a las cartas que tú hayas robado, -1. Que el -1 básicamente es ¿cómo se llama esto? Lo de robar, o sea, la carta de robo de toda la vida. Si no, eso estaría rotísimo. El Skulker, +1, siempre que una carta, +1/+1, le pones un contador de esto, y cuando muera creas un montón de cosas ahí 1/1, igual el número de contadores que tenía. El Bonehord, un arma viviente, +X/+X, igual el número de criaturas en todos los cementerios, o sea, para tupir. Se lo metes al comandante, todo esto para el comandante, para tupir. Esto estaría interesante, porque si tú haces doble comandante, o sea, si tú copias a tu comandante, salta 2 veces la habilidad. Entonces significa que si tú haces 10 de daño, todo el mundo se le queda 10, pero después se le queda otros 10, se le queda 20. Y después atacas otra vez y te descas 40. El Drazi Conscription, ¿qué hace esto? No, el Drazi. Piensa. Vale, es cierto que cuesta 8, no te lo niego. Pero piensa, metes el pepinazo a tu comandante. Se convierte en una 20-11. Con arrollar, que no le va a servir de nada, pero con aniquilar 2. Para tocar los cojones. Plan, ay, ese tío no tiene nada, te ataco. Tú vete. Ay, que tienes tierra. Pues sacrifica las tierras, mi cielo. Y con esto terminamos los bichotes y cartas tryhard. Tenemos el Hullbreaker. Esta carta es una carta insignia en un mazo toca cojones. Flash, no puede ser countereado. Y siempre que gastes un hechizo, a tu mano. Ay, te voy a hacer un counter a eso. Pum, te hago esto. Counter a tu counter. A tu mano. Y en plan, no, nia. La línea de la anticipación, esta es clave. Porque jugar en el turno de otro es tan satisfactorio que podría decir una palabra muy chunga aquí, pero no lo voy a decir porque estamos en YouTube. Árbitro silencioso. Para cuando tú te quieras tupirte la vida. Ah, pues atácame solo con una, mi cielo. Ah, bueno, pues también te puedes bloquear con una, pero bueno, da igual. Esto da igual. Imagínate que te viene el dinosaurio ese de turno. Yo te toco con 50 criaturas, 500.000 de daño. Ah, no, puedes atacar con una. Para esa gente, te tenemos vigilado. Esto básicamente para metérselo a tu comandante. Metérselo a tu comandante, sacas una copia, ganas prisa, atacas. 20 son 40, GG. Esto para alguien que esté tocando los cojones, le dice exíliatelo. Ala, a tomar por culo. Exiliar, aquí esto es exiliar. La propaganda para que pague 2. Esa gente que te quiere atacarte masivamente, paga 2 para atacarme. Ay, no. Y encima es porque una criatura, así que ni tan mal. Esta carta, para meterle imbloqueable a otra carta que tengas tú que esté chetada para seguir dequeando masivamente. Esta carta es exclusiva para aquellas personas que les gusta reanimar, que se benefician de que tú estés dequeando. Es en plan, ay, eres mi amigo porque me dequeas, pero yo tengo un mazo de reanimator. Pan, le exilas las cartas, jódete. O en plan, cuando dicen en plan, voy a reanimar esto, tal, no sé qué. Y tú dices, no, en respuesta, te la exilio. Sí. Y con esto terminamos con lo toca cojones. Hay que hacer una mención especial en este mazo. Este mazo cuesta casi 120 pavos. Pero esta carta yo no la he metido porque era decir, chacho tío, estás yendo demasiado a tryhard. Después van con todo el mundo contra mí. Pero esta carta es la polla.
¿Por qué? Simplemente, si un oponente fuese a milearse, en vez de eso milea el doble. Y eso lo metemos con la cacofonía que dice que cada jugador se milea la mitad de la biblioteca redondeado hacia arriba. Con esto hace insta-kill a todo el mundo. Pero es demasiado tryhard. Y si sacas esto, eres el focus masivo de la mesa. Entonces, atenta a las consecuencias si te quieres meter esta carta. Si la tienes y la quieres en ese mazo, añádela. Pero después no estés llorando por ser demasiado tryhard. Este mazo dequea masivamente. Pero aquí, como siempre, está la vena del tryhard diciendo, y si dicen por ahí las malas lenguas, y que el daño no puede, y si sacan una carta que el daño no puede ser prevenido, pues atenta a las consecuencias, porque el focus va directamente hacia ti. Te ataco con mi comandante, que es una 10-1, 10 de daño de comandante. El siguiente, otros 10. Y si le meto un cheto como la Excalibur, 20, o te quitas esa carta, o te meto el insta. Así que, atento a las consecuencias. Mono-red, tryhard, que quiere estupirlas a todo el mundo cuanto antes. El mono blue de dequeo masivo, vaya por ti. Pero directo. Bueno, espero que les haya gustado este mazo. Al fin y al cabo es un mazo, no tiene tanto dequeo como se podría ver. Es más de hacer daño, o sea, es, como se puede decir, comandante dependiente. En vez de hacer el típico mazo de dequeo, hacemos el típico mazo... Bueno, no hacemos el típico mazo. Hacemos un mazo de dequeo en daño. Hacer daño, toca los cojones, hacer daño y toca los cojones. Al fin y al cabo, esta expansión de Duxmore ha sacado una carta bastante buena, bastante interesante para los de dequeo masivo, y la verdad que había que hacer un especial honor de un mazo con este comandante, porque es buenísimo, y te aseguro que si me sale en algún sobre, o si lo pillo porque me viene la vena tryhard, me voy a montar ese mazo y voy a tupir a uno que yo me sé. Bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia o lo que sea de cómo poder mejorar el mazo que no haya contemplado, ponedlo en la caja de comentarios. Suscribiros si os ha gustado, dale like y nada. Hasta luego, Mari Carmen.